en oportunidades de trabajo. El objetivo de este ciclo de charlas es darles a ustedes a conocer acerca de todas estas oportunidades profesionales, que nadie diga que no hay trabajo o que es imposible, porque hay que buscar, hay que identificar cuáles son los sectores de la economía que crece y dónde hay alta demanda de profesionales para ir especializándonos en esos lugares y tomar esas oportunidades para nosotros. Así que muchas gracias, bienvenido Julio, el auditorio es todo tuyo para presentar Proyecto Aurora y empezar tu charla. Recuerden las preguntitas al final. Ahí estás, te puedes desmutear. No lo bloquees para que... ¿Qué tal? Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Inés. Bueno, gracias a todos. Bueno, vamos a compartir la presentación, a ver si, bien, si tenemos el... Si nos puedes dar para compartir, sería, ya arrancaríamos. Ahí, Julio, puedes compartir. Perfecto, muchas gracias. Bien, ahora sí. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Julio Valderrama, como recién me estaban presentando. Soy uno de los que estamos participando dentro de lo que es Proyecto Aurora. Hoy vamos a hablar sobre qué, sobre las profesiones del futuro. Es un tema por ahí apasionante, y más cuando se trata sobre el tema de la ciberseguridad, ¿no? Hoy vamos a ir comentando algunas cuestiones, qué es lo que vemos nosotros desde nuestra organización y que realmente qué podemos aportar quizás, o por lo menos dar ideas, ¿no? Brevemente, la página del Proyecto Aurora, ahí le puse la dirección. Nosotros hacemos muchas cosas, pero sobre todo estamos hacia la comunidad tratando de concientizar, capacitar y, bueno, brindando becas, y siempre en temáticas relacionadas a lo que no solamente es la parte de ciber, sino todo lo que se llama seguridad de la información, que es una mirada más 360, pero bueno, ese los dejo ahí para que ustedes después lo visualicen. Bueno, vamos a la temática de hoy. Y cuando hablamos sobre el tema de las profesiones del futuro, es un tema que a veces dice, pero ¿son las profesiones del futuro o son las profesiones del momento? Hay algunas que son del momento, ¿no? Hay algunas que se necesitan ahora y se necesitan recursos. Esto porque comento, por ejemplo, en esta filmina, lo que ven en esa foto, en realidad era una profesión, una vieja profesión que había hace muchos años que se llamaba el despertador humano, que era fabulosa, en el siglo XIX, ¿no? Era cuando la gente salía de lo que era la parte del campo, iba a la ciudad y la parte industrializada, y entonces era el boom. Era para que iba una persona para cada una de las casas golpeando con la tabla de un boom para despertar a la gente. Esa era la profesión. Y realmente era fabuloso. Tanto que realmente fue crecimiento muy exponencial, lo que dice la historia, pero bueno, la historia cambió, hemos evolucionado y cada vez hay que adaptarse a los nuevos cambios. Nos pasa exactamente lo mismo a nosotros. Y también nos preguntan, dice, bueno, pero ¿realmente hay trabajo con el tema de la parte de las cuestiones realmente en el tema cibernético o en la parte de tecnología? Les puedo asegurar que hay muchísimo, muchísimo trabajo, y sobre todo se necesita cada vez más mano de obra. Por ejemplo, hay un montón de perfiles que realmente no se consiguen. Cuando digo no se consiguen, realmente no se consiguen. Nosotros trabajamos, por ahí colaboramos en muchos proyectos de tecnologías, y a veces perfiles, por ejemplo, relacionados, por ejemplo, al tema de desarrollo, a la parte de DevSecOps o la parte de cloud, o hay un montón de perfiles que realmente son muy difíciles de conseguir. ¿Por qué? Porque realmente los colegas o los profesionales que están con mucho trabajo, y no solamente están trabajando acá en Argentina, no lo veamos como acá como una situación local, ¿no? Lo que tiene la virtualidad y lo que tiene la cuestión remota es que ahora podemos trabajar a cualquier lugar. O sea, hay muchas plazas, y después vamos a ir comentando un poquito las necesidades relativas en temas. Algunas, para nombrar algunas, que después vamos a ir comentando brevemente, hablamos del tema de inteligencia artificial, se habla sobre el tema de la parte de seguridad de la información. Hay una parte que habla de seguridad de la información, y uno dirá, pero ¿qué es seguridad de la información? Seguridad de la información ve todo. ¿Esto qué quiere decir? Ve tecnología de la información, ve telecomunicaciones, ve ciberseguridad, ve cloud, ve DevSecOps, ve todas las cuestiones, por ejemplo, de un ciclo de desarrollo, ve temas de drones, ve temas de cuestiones digitales, no solamente de la cuestión digital de lo que es en sí el documento, sino la parte de community manager, la parte de posicionamiento. O sea, hay muchas variables en este tema, ¿no? Y si queremos ir un poquito más allá, vamos a ver cuestiones, no sé, por ejemplo, de arquitectos 3D, o por ejemplo, o de otros dispositivos que voy comentando, ¿no? O sea que hay muchas cuestiones relacionadas al tema de la ciber, y no solamente el ciber. Un tema, quizás lo habrán escuchado varios, pero no está más
es más comentarlo, es el tema de los desarrolladores de software, ¿no? Se necesitan muchos. O sea, cada vez uno dice, pero hay mucha gente desarrollando. Lenguajes hay múltiples, pero realmente se necesitan. ¿Por qué? Hoy se necesitan y en el tiempo también se van a necesitar, porque todo tiene un software, todo tiene un desarrollo. Por ejemplo, desde algo, como dice en la filmina, desde algo web, desde, por ejemplo, una aplicación. Nuestros teléfonos obviamente tienen desarrollos, nuestros relojes tienen desarrollo, en el futuro las gafas también van a tener desarrollo, que ya hay gafas con desarrollos, o sea, todo va a tener desarrollo de software, cualquier componente, un automóvil, las cuestiones, por ejemplo, los sistemas, por ejemplo, más electromecánicos, por ejemplo, de los que vamos el día a día, por ejemplo, de un ascensor o de cualquier maquinaria hoy por hoy, tienen un desarrollo de software, tiene un componente de software, no es solamente la parte electromecánica o la parte eléctrica, sino tiene componentes de software. Entonces, yo creo que a los desarrolladores, que es algo que, o el que le gusta desarrollar, realmente es un mundo también apasionante y algo que se necesita. Y de hecho, si ustedes ven un poco las estadísticas, van a encontrar de que no hay puestos vacantes acá. O sea, se necesitan esos roles. Por ejemplo, decimos, bueno, necesitamos algo. O sea, puestos vacantes me refiero a gente que no se, directamente que no conseguimos. Es así, por ejemplo, en nuestras organizaciones o en las que colaboramos, cada vez se necesitan muchos más y a veces estamos haciendo por ahí grandes esfuerzos, así como desde acá, desde la Fundación, que hoy hablábamos con Inés y otras organizaciones, de empezar a generar estos nuevos puestos de trabajo, empezar a capacitar porque realmente se necesitan para el futuro, ¿no? En la parte también de desarrollo de software, va no solamente el tema del desarrollo, también viene la parte de los creadores, porque también convengamos que una cuestión es el desarrollo en sí, una cuestión es la parte de la programación, y se termina también complementando con aquellos que son los que se llaman los creadores, porque también la parte, uno va a desarrollar la aplicación, otro va a colocar la parte gráfica, y entre ambos pueden juntarse para trabajar en algo conjunto, ¿no? También se habla sobre el tema mucho sobre el tema de inteligencia artificial, ¿no? Se habla mucho sobre el tema, y se dice, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos? ¿Hablamos de Machine Learning o hablamos de Deep Learning? ¿De qué hablamos? ¿Cuál es la temática? ¿Y qué es lo que se necesita puntualmente con relación a la parte de inteligencia artificial? Bueno, hay algo que está viniendo y es una realidad. Se necesitan modelar datos, y después vamos a hablar un poquito sobre el tema de los datos y grandes volúmenes de datos. O sea, nosotros tenemos datos y tenemos sistemas, donde tenemos sistemas que aprenden, sistemas que son desarrollados por desarrolladores, porque justamente para que esos desarrollos, es lo que hablamos de Machine Learning y manejar todo ese volumen de datos, no se manejan solos, se necesitan los desarrolladores. Y se necesitan también que aquellos profesionales o aquellos especialistas que puedan entender ese lenguaje en particular y a partir de ahí aprender, ¿no? Esto quiere decir que directamente se puede manejar para un montón de cuestiones para tratar de ver qué tipo de demanda. Y ahí empieza a aparecer lo que se llaman los expertos en Machine Learning o en Learning Analytics. También en esa línea, cuando hablamos de la parte de análisis de datos, en la parte de análisis de datos es tan amplio, pero realmente tan amplio que si uno dijera, yo necesito un arquitecto de datos. Bien, ¿qué necesita ese arquitecto de datos? Y por un lado se necesita conocer claramente cuestiones relacionadas a qué? A desarrollo o programación, a temas matemáticos, a técnicas de análisis y de computación, a habilidades comunicativas. O sea, todas esas cuestiones, no solamente para un arquitecto de Big Data, sino también para un científico de data, ¿no? Y también hay cuestiones, por ejemplo, lo que se le llaman para las cuestiones relacionadas a qué? Al tema de analista de quantum machine, que básicamente sería máquina cuántica. Y ustedes van a decir, pero eso no existe. Es un ni. Es un ni. Quizás nosotros no estemos interactuando, todo lo demás, pero ya hay varias organizaciones a nivel mundial que están trabajando directamente, no solamente por un lado en el desarrollo, por otro lado el tema de la programación, se está trabajando en el tema de la seguridad y se está trabajando directamente cómo manejar la información y cómo se van a investigar y a desarrollar soluciones de esas características. Es algo que no está muy lejos, está algo muy cerca y es el momento que cuando empiece a ocurrir esto va a ser un salto realmente significativo y va a dejar un poco también atrasado o todo lo que venimos aprendiendo hasta ahora con el tema de la tecnología y todo lo más, va a quedar casi obsoleto. Entonces nos tenemos que empezar a ponernos el tema y a empezar a averiguar este tema. El tema de Quantum es algo que está viniendo y viniendo cada vez más rápido en ese sentido, ¿no? Otra de las cuestiones también que por ahí tendríamos a hablar en el tema de los famosos arquitectos BIM, ¿no? Los llaman los famosos, en la era digital, los famosos cómo voy a modelar la información para el negocio, ¿no? Dice, ¿qué es lo que necesitamos acá? Necesitamos no solamente conocer la cuestión
técnica, también se necesitan cuestiones relacionadas a qué. Por ejemplo, diseñadores de interiores virtuales. Perfecto, porque realmente son necesarios para este proyecto. Por ejemplo, pueden ser publicistas, pueden ser artistas gráficos, artistas digitales, o sea, cualquiera que les guste también la parte artística y empieza a hacer cuestiones digitales, sí se necesita. El otro día, conversando, nada, en una conversación que en un Cabify, una de las personas dice, no, lo que pasa es que yo soy músico y estoy trabajando hacia afuera, me decía. ¿Y cómo que estás trabajando? Sí, publiqué directamente las cuestiones en internet y la verdad que ahora estoy trabajando y ya cada vez estoy trabajando, manejando menos y voy a empezar a trabajar más. Y he encontrado este nuevo nicho de negocio y la verdad que me está dando buena plata. Y la realidad es cierto. Hay muchos portales donde se necesitan desde el asesor, desde un asesor, desde un asistente, por ejemplo, dice, si alguien sabe inglés, ya puede anotarse también como asistente y le empiezan a pagar, también no será un sueldo súper en dólares, pero es un sueldo, y le puedo asegurar que es un sueldo más que el sueldo común, por ejemplo, que tenemos acá en Argentina, y esas profesiones van apareciendo, pero van apareciendo gracias a la tecnología o gracias al acercamiento dentro de la tecnología. Entonces, dentro de esto, como hablamos de la parte de arquitecto, lo que hace es, no solamente me quedo en la tecnología, sino puedo incorporar otras competencias que tiene la gente, ¿no? Hay algo que, por ejemplo, también está de moda ahora, diríamos, el tema de los drones, ¿no? O sea, hay drones, robots y todo lo demás, pero para el manejo de drones directamente a nivel profesional hay que estudiar y hay que hacer el curso. Y también para el uso de ciertos de drones de ciertas categorías hay que tener autorización. Bueno, va a ocurrir con lo mismo, por ejemplo, porque las industrias necesitan drones. Si cada vez se necesitan más, en las mineras, en el campo, en la parte privada. En la parte privada me refiero cuando también vamos a la parte de, por ejemplo, de manejar ciertas cuestiones de seguridad. Por ejemplo, hoy muchos por ejemplo, centros comerciales o centros, por ejemplo, más que nada de cerrados de, ¿cómo se llama?, de los country, están utilizando los drones para el tema de la vigilancia o por lo menos el recorrido. O sea, son cuestiones que de a poco van apareciendo y son profesiones que también, ¿no? Uno puede hacer un curso de piloto, que es bastante rápido, no tarda tanto tiempo, y ya tiene directamente una salida laboral, como otras cuestiones, como también la parte de la programación. Y para programar un drone o para modificar un drone, también necesita la parte de programación, o sea, se va a necesitar. Y desde luego en los fines militares, también desde luego. Bien, ¿y ahora qué pasa con el tema de la ciberseguridad? Nosotros que estamos casi todo el día con el tema de la ciberseguridad, realmente es algo que siempre le decimos a los que colaboran y todos, la verdad que hay que especializarse. O sea, la ciberseguridad es muy amplio. O sea, cuando hablamos de ciberseguridad es un campo tan, pero tan amplio, o cuando hablamos de seguridad de la información, ¿no? Porque en la ciberseguridad no es la persona solamente que está detrás de la computadora diciendo, a ver, voy a ver cómo intento o analizo una vulnerabilidad o busco gestiono un incidente o, por ejemplo, o veo un defecto en un sitio particular o ataco un caso de un phishing o alguien que intentó ingresar a una plataforma, etc. Es mucho más amplio. Hay diferentes roles y hay diferentes esos roles, hay diferentes necesidades sobre eso. En una estadística que es de la estadística del año pasado, estaba buscando una estadística nueva, pero no la encontré, seguramente hay estadísticas nuevas. Por ejemplo, van a ver la cantidad de profesionales o de ofertas de empleo de profesionales del tema de ciberseguridad, ¿no? Y si ustedes ponen, por ejemplo, Cybersecurity Job o para buscar salir un poco del esquema nuestro, van a encontrar que hay muchos roles necesarios con temas de ciberseguridad. Claro, lo que pasa es que ciberseguridad a veces lo asocian, porque también es una temática nueva, convengamos, ¿no? Por ejemplo, y a veces piden un puesto de ciberseguridad con conocimiento, por ejemplo, en riesgos y con conocimiento en programación. Y sí, la realidad es que ciberseguridad tiene que tener un poco de conocimiento de riesgo, tiene un poco de conocimiento de programación u otros elementos más. Y es necesario. Entonces, ahí, cuando empezamos a ver cuáles son las necesidades relativas al tema de la ciberseguridad o las áreas necesarias, vamos a encontrar con este modelo como figura acá. Por ejemplo, en la ciberseguridad puedo hacer ¿qué cuestiones? Puedo agarrar primero suministrar la protección. ¿Cómo? Ahora vamos a ver cómo. Por ejemplo, tengo roles también para ¿qué? Para operar y mantener las cuestiones de las infraestructuras. Cuando hablamos de infraestructuras, hablamos de infraestructuras tecnológicas y no hablamos de una gran empresa, hablamos de una infraestructura cloud, hablamos de una infraestructura, por ejemplo, en una organización, hablamos, por ejemplo, u otro tipo de infraestructuras que sean necesarias para esto. Cuando quiero proteger y defender, tengo que saber qué proteger y cómo defender, pero ¿sobre qué? Me tengo que poner en la posición de qué es lo que tengo que defender y cuál es mi rol en ese momento, que lo vamos a ir viendo en un momento, ¿no? También pueden ser temas de investigar. Investigar, hay técnicas de fuentes abiertas, ¿cómo voy a investigar?
voy a investigar con información que está en Internet, voy a dar información, lo que se llama nosotros, lo que denominamos, lo que se llama más de artefactos. Artefactos básicamente es una pieza de un malware o la pieza de algo que posiblemente tenemos que identificar y a partir de ahí hacemos toda una investigación que puede ser una investigación forense, ¿no? Una forense digital. Recolectamos información y operamos, o sea, o analizamos o supervisamos. O sea que tenemos un gran abanico. Y voy a pasar un ratito por estas funciones para ir mostrando. Por ejemplo, en la cuestión relacionada a la parte de suministrar nomás, vemos varias cuestiones. Gestión de riesgos, porque cuando hablamos en esta función de la parte, perdón, de protección, vemos que necesitamos diseñar, necesitamos construir sistemas seguros, seguros de la tecnología que sea seguro, y sobre todo diferentes roles. ¿Dentro de qué? De la gestión de riesgos, dentro del desarrollo de software. Bueno, que toda la parte de desarrollo de software arranca la ciberseguridad, riesgos y software. No solamente me quedo en software, me quedo también en la arquitectura, o sea, donde voy a ver cómo diseño sus sistemas, cómo armo esas condiciones para que realmente puedan trabajar de acuerdo a las necesidades. Se necesita mucho en la parte de investigación y desarrollo de tecnología, donde tenemos que integrar, cómo integrar la tecnología existente con lo que tenemos. Y viene de la mano de la mayoría de las cosas que estamos hablando, porque también tenemos que conocer los riesgos y tenemos que ver la parte de la programación, ¿no? También la prueba y evaluación. Estas son pruebas donde realmente qué técnicas voy a utilizar o cuáles son los mecanismos que voy a utilizar para realmente ver si funciona o no funciona. Y sobre todo la parte de los desarrollos directamente ya de sistema y no de software, ¿no? Después si vamos en la parte de lo que le llaman, por ejemplo, se le llama función dentro de este, es un framework internacional, se llama framework del NIST. Se habla sobre el tema de la función cuando estamos trabajando en operar y mantener. Acá tenemos que es la parte a lo que las empresas, o lo que nosotros llamamos es, necesitamos brindar soporte, una parte de gestión o administración, un mantenimiento necesario para que todo esto funcione. Y para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos cuestiones relacionadas a qué? Al manejo de datos, o sea, cómo voy a manejar los datos, cómo los voy a almacenar, cómo los voy a proteger, cómo los voy a utilizar o los reutilizar. El conocimiento, la gestión del conocimiento, que es otro tema también muy importante, es cómo manejar todos los procesos o herramientas. ¿Para qué? Para documentar y acceder a esa información, ¿no? O sea, cómo acceder a ese capital intelectual que tiene la información. También vamos a ver cuestiones relacionadas a qué? A la parte del servicio y el soporte al cliente. No solamente por ahí el tema de, por ahí, la atención del soporte clásico, sino ir un poquito más allá de la resolución. Generalmente está más asociado a qué? Al tema de cuando se hace una atención a ese cliente o a ese soporte relacionado a incidentes de ciberseguridad. Lo que se llama la especialidad dentro de la parte de la ciberseguridad es la respuesta a incidente. Cómo responder a un incidente o cómo hacer el triage. ¿Qué significa? Es, me llega el evento, es un evento, después tengo que ver si es un incidente. El incidente va a ser si tiene algunos 3 principios, no los voy a aburrir mucho, es sobre si afectó a la disponibilidad, si no significa que no está disponible, o a la confidencialidad, que algo se divulgó, o a la integridad, que algo se rompió. Bueno, saber eso determina saber si alguna de esas 3 cuestiones ha afectado, significa que se ha generado un incidente de seguridad o de ciberseguridad. Y ahí es donde entran los especialistas de respuesta a incidentes, porque tienen que saber cómo voy a responder, qué voy a atacar, tengo que proteger algo, tengo que responder algo, tengo que ayudar a algo. Entonces, en la parte de especialistas de respuesta a incidentes, realmente hay una ramificación bastante importante con este tema, ¿no? Lo mismo que pasa con las partes de red. En la red no solamente estamos en la red básica, sino tenemos que ir un poquito más allá de la protección, qué es lo que está ocurriendo realmente con sistemas de predicción, realmente saber qué es lo que está. Por ejemplo, no solamente ahí utilizamos analítica, porque en las redes no es el sistema de red básico, porque eso ya pasó, ya es obsoleto, pero sí necesito saber realmente con la analítica que van teniendo los equipos, realmente qué es lo que está ocurriendo, qué es lo nuevo que está pasando, o cuáles son los comportamientos anómalos que tengo que empezar a interpretar y analizarlos, ¿no? Y sobre esto, si empezamos a ver también la parte de la administración, es analizar, cuando hablamos de administración de sistema, que parece muy duro así la administración de sistema, en realidad se manejan varias cuestiones, desde cómo se maneja, cómo se mantiene y se protege la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, a través de qué? De equipos de borde que se llaman firewall, o cómo aplicar parches, o cómo el tema de los accesos, el doble factor, cómo se autentican, o cuáles son los sistemas integrados en el tema de cloud. El cloud es o sea, hoy estamos casi, la mayoría está yendo a cloud, entonces es muy amplio el tema de cloud. Entonces se necesitan también especialistas, que todos estos especialistas del ciber, o todos estos roles que estoy comentando son relacionados tanto al mundo para la protección, tanto ciber como no ciber, ¿no? Y otro más.
Dentro de la función también de lo que se llama la función de governance, o sea, también es más que la parte relacionada a la parte de dirección o desarrollo, está orientado también a qué? A perfiles que van a gestionar cuestiones relacionadas a la ciberseguridad y cuestiones relacionadas a qué? A temas de liderazgo, a temas de asesoramiento, a temas de capacitación, al tema de desarrollar políticas, al tema por ejemplo, de gestionar. Hoy se puede arrancar con todas estas, o sea, me refiero a todas. Alguien puede aprender a hacer, por ejemplo, documentos, políticas, alguien lo puede hacer un coaching, alguien les puede ayudar a preparar los primeros cursos de concienciación, que son importantes. Y a veces en la parte de concientización, nosotros lo que vemos, cuando vemos la concientización de usuarios, que quizás los mejores, por ejemplo, teacher que pueden aparecer ahora son los jóvenes. ¿Por qué? Porque están todo el día con la tecnología y saben las problemáticas que están en el día a día. Más allá de que nosotros podemos estar en un centro de ciberinteligencia o atendiendo estas cuestiones cibernéticas todos los días, el que está todo el día es el que sabe y realmente puede también interpretar la necesidad y también transmitirlo con algunas reglas que se le puede dar y acompañarlo, ¿no? También tenemos una función, lo que se llama la protección y la parte de defensa. Eso básicamente ya es un poquito más, lo que diríamos un poquito más duro que hablamos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué significa que es un poquito más duro? Porque ya se necesita tener un poquito de conocimiento. Pero ¿cuánto es el conocimiento? Por ejemplo, si voy desde abajo hacia arriba, por ejemplo, dicen que hay evaluación y gestión de vulnerabilidades. Bueno, sí, ustedes tienen conocimientos básicos en sistemas y tienen conocimientos básicos en redes, se les puede dar un entrenamiento bastante rápido con relación a qué, a cómo gestionar o cómo hacer el análisis, lo que llamo análisis de vulnerabilidades, que es a través de un software, diferentes tipos de software, y ver las posibles vulnerabilidades e interpretar cuál es el resultado de eso, y en base a ese resultado después se le pasará a la persona, ya el especialista que va teniendo más años de antigüedad y más experiencia, para ver realmente cuál es la respuesta que se le va a dar y qué tipo de respuesta. Bueno, de ahí diríamos, empezamos la evaluación, la gestión de esa vulnerabilidad, que es algo cómo corregirlo, cómo responder si es un incidente, cómo realmente mejorar las cuestiones de la defensa o de la ciberdefensa en sí, y cómo voy a manejar el análisis de ciberdefensa cuando ya trabajamos con datos muy grandes. Ya eso sí, y es algo a comentar, que cuando vamos a trabajar en soporte de infraestructura de ciberdefensa o análisis de ciberdefensa, estamos manejando muchos datos, muchos datos. Ya estamos en lo que comentaba antes, la parte del análisis de datos, necesitamos el arquitecto de datos, estamos trabajando seguramente con Machine Learning o con Deep Learning en algunas cuestiones. Y si vemos la cuestión de analizar, en la cuestión de analizar también tenemos varias cuestiones. A veces me dicen, sí, pero analizar ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver cuestiones. Por ejemplo, si vemos en la parte de análisis de amenazas, son las clásicas que dice, bueno, por ejemplo, son amenazas, pero no son las amenazas solamente el famoso que digan, era un virus. No, el virus ya no existe. No existe, me refiero a que no es algo que nos tenemos que preocupar. En realidad es una pieza de un malware. Sobre esa pieza del malware, en realidad, ¿viene qué? Viene alguien que la fabricó y escribió ese código. Entonces, interpretar cómo escribió ese código o interpretar de dónde viene o cuál fue el código parecido sobre ese tema, realmente es lo que nos permite saber realmente de dónde puede ser la fuente o cuál es el perfil del atacante. Hay algo interesante que es un estudio que está haciendo dentro de nuestra organización por uno de los especialistas, que es más, va a dar una charla creo que en 2 jueves. Es como una pieza, por ejemplo, de malware, o las piezas de malware se pueden identificar con patrones por medio de inteligencia artificial. Y eso reduce drásticamente el tiempo de respuesta. Entonces, si tenemos piezas que cumplen un patrón determinado, podemos identificar cuál es el patrón o lo que se llama, lo que llamamos indicadores de compromiso, que son básicamente información que me va a permitir identificar, analizar y bloquear. Por eso cuando hablamos de estas amenazas, hablamos de muchas cuestiones, porque también se habla del tema de cómo se trabajan o cuál es el pensamiento de esos delincuentes que generan estas cuestiones, ¿no? Y ahí viene sobre el tema del análisis de explotación. ¿Esto qué quiere decir? Es cuando se analiza toda esa información, se busca las vulnerabilidades para tratar de explotarlas, y también sobre el tema de las fuentes. Las fuentes cuando se habla del tema de análisis de todas las fuentes, cuando se analizan todas las fuentes. Esto habla de cuestiones relacionadas, de cuestiones que también pueden ser también de grupos criminales o de agencias federales también, ¿no? Y también cuando hablamos del tema de objetivos o el lenguaje de análisis de lenguaje lingüístico, también tiene que ver porque tiene que ver con el tema de cómo se recopila la información y cómo se trabaja. Por ejemplo, viene un phishing, dice, no sé, usted se ganó esos divertidos en algunos casos, que aunque no crea que hay mucho, se ha ganado tanta plata.
Hasta ese momento era fabuloso, porque era fácil de identificar, decir, no, yo soy, no sé, el primo lejano de Nigeria, bla, bla, bla. Era fabuloso, era, chicos, esto no lo cree nadie. Después apareció un phishing muy, muy curioso, o sea, que llevó un correo a todos y el trabajo decía, miren, sabemos que estuvo frente al computador, hizo cosas raras, estuvo viendo, no sé, pornografía y esas otras cosas, y si usted no me paga $200 en Bitcoin, vamos a publicar en su correo. ¿Te ha avisado? ¿Qué sé yo? No saben, nosotros empezamos a analizar la billetera, que es donde iban los Bitcoin. La cantidad de gente que pagaba esos 200 y $300 era increíble. Entonces significa cómo cae la gente. Y algo más triste, que sí, eso ya en el día a día, realmente es cómo los delincuentes se hacen pasar, por ejemplo, engañar por ejemplo, que son personas de los bancos, son personas de créditos de ahorro, y toman información y hacen creer a la víctima que son parte de esa organización. Y no son gente, no son personas que viven acá en Argentina, viven en el exterior, pero tratan de acostumbrarse o tratan de buscar la forma, los modismos y todo, haciendo creer que viven en Argentina. Bueno, en esos casos hay un montón. Después también hay una función que, o sea, bueno, lo que estoy comentando es básicamente es el día a día que estamos sobre esta función, pero es el día a día de lo que se necesita, ¿no? Sobre el tema de la función de recolectar, cuando hablamos de funciones de recolectar y todo, son cuestiones de básicamente de lo que llamamos operaciones de negación-engaño, donde se recolecta información sobre ciberseguridad que la usan para qué? Para hacer lo que se llama la ciberinteligencia, es tratar de engañar, ¿no? Cuando se recolecta, se prioriza, se busca esa información, se planifican, pero para las cuestiones, lo que están en la parte de la defensa, realmente es buscar y aprender. Entonces se permite recolectar. Entonces, todos los perfiles son necesarios. Ustedes me dicen, pero ¿por qué ustedes tienen un psicólogo o tienen psicólogos en la organización? Porque gracias a los psicólogos nos permiten interpretar. Psicólogos, politólogos, o sea, todos los perfiles son necesarios para la parte de la ciberseguridad. Y no solamente es la parte tecnológica. Entonces, muchas de estas cuestiones tienen que ver con relaciones a esto, es cómo piensa, y también, no solamente esto, tenemos abogados y todo que dicen, bueno, en realidad viene por este lado, podría ser por este lado, y también especialistas en el tema del cibercrimen, ¿no? Cuando hablamos también de investigar, eso es algo que por ahí a muchos les apasiona a los jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Porque en realidad en el tema de investigar se investigan eventos de ciberseguridad o en algunos casos potenciales delitos relacionados con la tecnología de información, ¿no? Y sobre todo evidencias digitales. Y ahí empiezan a aparecer las cuestiones de cibercrimen. Desde luego, la parte de ciberinvestigación se lo dejamos a las fuerzas de seguridad, porque son tácticas básicamente que trabajan o herramientas en procesos de investigación, pero eso lo hacen netamente para recolectar información para enjuiciar, por ejemplo, a un delincuente, ¿no? Pero eso es netamente para un lado. Si ustedes me dicen, bueno, realmente se necesita o hay trabajo de esto en las organizaciones, les puedo asegurar que sí hay trabajo, realmente hay trabajo, pero bueno, eso es un tema reservado para ahí. Pero sí tenemos algo que es la forencia digital. La forencia digital realmente es algo también que no hay muy poco y realmente cada vez se necesita más. Es donde puedes colaborar desde la forma externa o de la forma, por ejemplo, externa me refiero hacia la justicia o también directamente por las organizaciones. O simplemente dentro del proceso de investigación o de la respuesta a incidentes, tenemos también la parte de forencia digital que es lo que nos permite aprender realmente cómo se comporta y todo lo demás. Así como lo fui llevando rápidamente por un área de algunos de los perfiles o necesidades relacionadas a la parte de ciber, hay perfiles clásicos que, como les decía, que es el tema del desarrollo de software. O sea, la parte de desarrollo de software es algo que se necesita y se necesita por bastante tiempo y es algo que no, o sea, que no va a perdurar ahora. De hecho, por ejemplo, en lo que es el Reino Unido, ahora la parte de desarrollo desde kinder, desde el jardín, o sea, están con el desarrollo básico que empiezan los chicos, y es más, y está dentro de la política que ellos tienen que todos los estudiantes a los 16 años tienen que tener ya directamente por lo menos un lenguaje de programación que sea parte de su currícula educativa, ¿no? Lo mismo pasa con Estados Unidos, lo pasa con muchos países, y de hecho, para la parte de defensa o ciberseguridad, se necesitan cada vez más profesionales relacionados al tema del software. Con la clásica, como decía, con el tema, y no mezclarlo mucho con el tema de la parte de administración de sistemas, la administración de sistemas es mucha cuestión, no solamente es administra y configura los equipos, sino ve un poquito más allá que como son los sistemas tanto en cloud y los sistemas no en cloud, ¿no? Pasa lo mismo con la parte de cuestiones de los analistas también de ciberdefensa, ¿no? O sea, uno dice, pero necesitamos analistas de ciberdefensa. Pero bien, podemos asociarlo por ahí, en algunos casos dicen, sí, pero estamos hablando de defensa militar o de defensa de... En realidad es unir.
La defensa es defensa para todo, simplemente defensa se le pone para una cuestión más militar o más gubernamental, ¿no? Pero en realidad lo que se necesita saber es que utilizar herramientas que defienden a la organización y tratar de entenderlas y realmente comprenderlas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un perfil que uno de los perfiles junior, o de los perfiles junior que tenemos, son, por ejemplo, perfiles relacionados que solamente van a ver cuestiones, logs relacionados a qué, de qué, de sistemas de detección de intrusos, de prevención de intrusos. Son sistemas que se programan y a partir de ahí se generan diferentes tipos de reglas y esas reglas van realmente a un tablero y ese tablero van diciendo a ver qué comportamiento. Entonces lo que tiene que hacer, por ejemplo, el analista cuando va aprendiendo, va por etapas, va aprendiendo es, bien, identifico cierto patrón que ya el sistema me lo brinda y trata de buscarlo o correlacionarlo dentro de lo que se llama dentro de un SIEM, es ver en qué información o en qué otro lugar apareció. Esa correlación que dice, pero es algo simple. Sí, es algo simple, pero es algo re importante. ¿Por qué? Porque si ese analista no hace ese análisis manual, porque más allá de dejarlo al sistema que me da esa información, necesito validar o cruzar algún tipo de datos, no puedo saber. Y quizás la persona que está haciendo otro rol no lo puede ver, entonces pierdo la oportunidad o pierdo visibilidad de tener en lo que le está pasando. Entonces es muy importante, ¿para qué? Para saber si hay algún tipo de falla o alguna vulnerabilidad o qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, sin decir nombres ni nada, por ejemplo, estábamos analizando, por ejemplo, uno de los operadores nuestros estaba analizando, que es reciente, estaba analizando, por ejemplo, un tráfico, algo raro. Tráfico significa en la red se manejan paquetes de datos, así como hablamos nosotros o lo que vemos, por ejemplo, o comunicándonos, bueno, en la red también es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, habiendo algo raro y descubrió algo raro. Y veía que se comunicaba desde una provincia determinada, había una conexión de aparentemente era una impresora o era algo que estaba conectando algo raro, y sacaba información hacia otro lugar. Empezó a investigar y empezó a cruzar un montón de información. Y efectivamente había encontrado que un grupo de impresoras que estaban de una organización que estaba publicando, estaba, lo que se llama, estaba tomado, significa que habían instalado, por ejemplo, un firmware, que es el software para manejo, y a su vez ese software, como estaba conectado a Internet, hacía una conexión reversa y se conectaba hacia afuera. Y lo encontró una persona que estaba, porque vio algo raro y empezó a buscar y a buscar y a buscar, y los sistemas no lo habían encontrado porque estaba tan bien hecho, realmente el artefacto estaba muy bien hecho, que realmente en ese momento no fue detectado hasta que después cuando se detectó el patrón directamente ya se lo colocó directamente en el sistema. Pero esas cosas son importantes dentro de lo que se llama el analista de ciberdefensa. Es analizar, ver información, analizar tráfico, ver qué es lo que está pasando, tratar de interpretar y conocer. Desde luego, después tenemos los pentesters que quieren romper todo. Ellos lo primero que dicen que hay que romper. Cuando digo, hay que analizar un sitio, lo primero que dicen que hay que romper. En realidad, no es tan, es sí y no. En realidad viene de la parte de que, por ejemplo, los que hacen análisis de vulnerabilidades buscan vulnerabilidades. Los pentesters también hacen análisis de vulnerabilidades, pero lo que pasa es que no solamente analizan la vulnerabilidad, es que si detectan esa vulnerabilidad y si tienen autorización, si el proceso o el proyecto en sí permite la autorización, lo que hacen es tratar de emular un ataque real. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, dice, bueno, muy bien, encontraste una vulnerabilidad en el sitio, bueno, perfecto. Bien, siguiente paso, desde luego, si está autorizado o capaz que es una réplica, es tratar de ingresar a ver si esa vulnerabilidad no es un falso positivo. Por eso los pentesters siempre dicen, queremos romper, pero bueno, esa realidad sí pueden romper siempre con autorización, ¿no? O sea, porque si no sería prácticamente un delito dentro si fueran autorizados, ¿no? Y luego después tenemos los analistas de forense, ¿no? Como hablan los analistas de forense, que también dentro de la ciberdefensa es analizar la evidencia, analizar, por ejemplo, un teléfono tiene un problema y dice, yo creo que el teléfono, por ejemplo, dice, me han tomado el teléfono, ¿y cómo sabemos? Y no, sospecho. La forma de saber si un teléfono, por ejemplo, está tomado, está comprometido, es agarrar, tratar de ver el software, hacer el volcado de ese software y hacer el análisis sobre el software, ¿no? Por ejemplo, dice, no, por ejemplo, yo tengo mi máquina que fue, no sé, o hackeada, o, por ejemplo, no sé, o por ejemplo, tuve un sistema que me fue dañado. Bueno, hagamos el forense y analicemos. El forense no solamente llevará a la parte de la justicia, que a veces dice, es el forense y necesita el forense, no. El forense es agarrar la pieza, desarmarla, hacer ingeniería reversa, fijarse cómo se programó, qué es lo que hay, qué es el que detrás de todo eso, y tratar de buscar realmente las necesidades por ejemplo, por ejemplo, las necesidades me refiero al punto de falla que tuvo y quién de dónde se afectó o qué, o qué afectó o cuántos sistemas más se afectaron, ¿no? Porque es muy importante. A veces dicen, sí, yo tengo la máquina en lo que sea, por ejemplo, no sé,
que está haciendo cosas raras. Bueno, me consume mucha energía, bien, me está minando. Bueno, puede ser que esté minando, puede ser que realmente tenga un malware la máquina, puede ser que realmente que alguien, a propósito, haya agarrado y haya puesto una pieza, por ejemplo, no sé, un programa que estaba en internet para que después tomara el control. Hoy la cantidad de máquinas botnet, diríamos así, que son máquinas tomadas y controladas remotamente, es tan alta que si bien ha bajado el costo en el mercado, sigue siendo muy alta. Por ejemplo, hoy es un comercio muy grande. Hoy contratar máquinas botnet es un negocio muy rentable para los delincuentes. Entonces, tratemos de no caer, o por ejemplo, nosotros decimos de no caer siempre a los usuarios poniendo por lo menos medidas, por lo menos básicas de seguridad, ¿no? Eso es lo importante. Hay otras habilidades también que, que por ahí no están, no están relacionadas a la tecnología o a la parte de la ciber, ¿no? Seguramente la habrán escuchado, pero bueno, pero no está mal de decir, son habilidades blandas, ¿no? Es cómo poder realizar, por ejemplo, otras cuestiones que no tienen que ser de las máquinas, realmente son cuestiones más que nada de cuestiones de sensibilidad humana. Y en estas habilidades blandas también son necesarias dentro de la parte de la ciber, ¿no? Porque del otro lado tenemos seguramente, dependiendo de cuál es el rol, si es un rol de contención, es un rol también trabajar, es, por ejemplo, quiero trabajar con una persona, dice, no sé, o nos llaman a nosotros, dice, me han hackeado mi cuenta personal, han subido fotos personales y me están, por ejemplo, publicando en internet. Bueno, tratamos de contener a esa persona, por ejemplo, hay personas especializadas en este tema, y tratar de acompañarlos para después ayudarlos y acompañarlos a la justicia en el caso que corresponda, ¿no? Esas cuestiones, imaginen que esa persona, el grado de sensibilidad que tiene, es muy importante. Entonces, ahí podemos ser los mejores expertos, podemos ser los mejores especialistas, pero tenemos que ahí directamente decir el chip que necesitamos de la sensibilidad, en la empatía, ¿no? Y es necesario también tratar de comprender, tratar de ver qué es lo que ocurrió, tratar de interpretar. En ese momento, por ejemplo, es muy importante tratar de conocer. Y también dentro de esas habilidades blandas tenemos que cuestiones relacionadas a qué? Al tema de trabajar en equipo, trabajar en el tema del liderazgo, el tema de la comunicación, por ejemplo, de cualquier puesto de trabajo. O sea, la comunicación efectiva es muy importante y más cuando son prácticas o disciplinas de estas características de ciber que son multidisciplinarias. Tenemos que no solamente ver la máquina, sino hablar con diferentes roles que son necesarios, ¿no? El tema también de la gestión de tiempo. En la parte técnica es algo que siempre digo, es la gestión de tiempo se pierde siempre. Pero realmente, ¿por qué? Pero no, hay que agarrar y reforzar ese tema porque es algo importante. Si la actividad está, por ejemplo, programada para hacer en tal momento, hay que hacerla en ese momento, porque, por ejemplo, está diseñada para eso. Entonces, realmente, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la parte de la gestión del tiempo? El tema también del trabajo en equipo. Es importante también el tema del trabajo en equipo, de cómo trabajar, realmente de cómo interrelacionarse en el equipo. Y ahora que estamos en este modo de virtualidad, se necesita también la adaptación, realmente trabajar en equipo. Esto quiere decir, por ejemplo, muchas organizaciones arrancan y dicen, bueno, vamos a trabajar, arrancamos el día de trabajo, por más que estemos remoto, prendan la máquina, o sea, prenden la cámara y están conectados. O están conectados y están trabajando como si fuera una oficina, pero simplemente es así. Son políticas organizacionales. Hay otras políticas que son diferentes, pero bueno, el trabajar en equipo, porque también es, hago una actividad y gracias a esa actividad voy a poder hacer yo la otra actividad. Es como si ustedes van a hacer una actividad y dependen de la otra actividad. Si la otra persona no entrega tiempo, es como el trabajo práctico, ¿no? Trabajan en equipo y de 10 o 5 y dicen, no, la verdad es que 2 trabajaron, 3 no trabajaron, bueno, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo en el día a día, ¿no? Y adaptarse al cambio. Al cambio me refiero, esta modalidad que tenemos ahora de la virtualización, pseudo virtualización en algunos casos, es una adaptación al cambio. Antes las empresas o las organizaciones no veían como importante que se podía trabajar remotamente. Hoy se dieron cuenta que sí. Nosotros que trabajamos en temas de seguridad o continuidad, para nosotros antes había que hacer una prueba, lo que se llama la prueba de cómo trabajarían remotamente. Entonces, ahora es como, la mejor prueba es lo que ha ocurrido dentro de lo malo, es tomar también de lo bueno. ¿Cuál es el aprendizaje que tenemos de ahí? Y también el tema de la gestión de conflicto, ¿no? Porque a veces el tema del conflicto, a veces es también la empatía, a veces las cosas se resuelven más fácil de lo que uno cree, ¿no? Y la creatividad, y sobre todo la capacidad de resolver problemas. Esto es súper importante, tanto la creatividad como la capacidad de resolver problemas, es algo que buscan las organizaciones y realmente está buscando el día a día, ¿no? Bueno, espero no haber ido muy rápido. No sé si tienen preguntas, dejamos acá para la sección de preguntas. Hola, buenas tardes. A ver, un segundito Buenas que... tardes. Buenas tardes, Julio. Mi nombre es Carolina Calvo, soy coordinadora de fundaciones y estoy encendiendo la camarita esta. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a ir viendo Bien. qué tal.
muy interesante todo lo que nos estabas contando, realmente es un abanico de información que tiene mucho valor, porque bueno, un poco vemos que se segmenta esta información de la ciberseguridad y es un universo mucho más amplio. Así que bueno, vamos a organizar de la siguiente manera. Los que tengan alguna pregunta van levantando la mano y les habilito el micrófono. ¿Sí? ¿Hay alguna Perfecto. pregunta? Ahí vamos viendo. Bueno, hasta que, a ver, por ahora no veo a ninguno que se anime. Bueno, por ejemplo, yo voy a ir preguntando, por ahí alguien se va animando a preguntar. Con respecto a, nosotros tenemos un público que son alumnos de escuelas técnicas de distintas especialidades y quizás a veces se asocia un poco más esto a la informática, a la programación y poder contarles a los chicos cuál sería el vínculo con otras especialidades. Por ejemplo, acá tenemos técnicos en química, técnicos en electromecánica, hay un montón de especialidades. ¿Cuál podría llegar a ser el vínculo con esas orientaciones? Y cuando hablamos, por ejemplo, sobre, bueno, en temas de técnicos, por ejemplo, mecánicos o electromecánicos, realmente, bueno, van a estar interactuando sí o sí con la parte de la programación porque es necesario. Y aunque no lo crean, los técnicos químicos van a necesitar también tener estos conocimientos. ¿Por qué? Porque ellos van a interactuar también. Los técnicos químicos van a trabajar con artefactos, con equipamientos. Esos equipamientos van a tener cuestiones de seguridad. Y también lo que se llaman las brechas de seguridad podrían ser, por ejemplo, en el caso de analizadores, por ejemplo, dice, bueno, muy bien, saco un análisis o puedo infectar el equipamiento o puedo sacar información que es información confidencial o alguien puede sacar información confidencial de ahí. Entonces realmente son necesarias conocer estos temas, ¿no? Estas cuestiones relacionadas al tema de ciber no solamente está enfocada a cuestiones, por ejemplo, como hablaba antes, de temas muy de desarrollar del sistema o de la computadora, de la persona que está detrás de la computadora. Todos ellos van a trabajar con sistemas, van a trabajar el día a día y tienen que proteger también su propia información, ¿no? Van a trabajar con su propio equipo, con su propio teléfono, con sus propios elementos, con sus propios componentes para la parte de la conexión remota. Y es bueno también conocer cuáles son los posibles riesgos relacionados a la parte de la ciberseguridad. Y si tuvieran que juntarlo, por ejemplo, se dice, pero tenemos que ver la ciberseguridad en la parte química, o en la parte, o está asociado en la parte de farmacia. Les voy a contar algo, que por ahí no lo veíamos acá. Hay algo que se llama, por ejemplo, en la protección de lo que es la información o la parte de la ciberseguridad, se llama lo que es la parte de infraestructuras críticas. ¿Qué significa eso? Es lo que los gobiernos definen como infraestructuras críticas. Y el sector químico es uno de los sectores, como laboratorio, está considerado infraestructura crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que deben protegerse, que deben darse mecanismos de seguridad. Las infraestructuras críticas, por ejemplo, son las telecomunicaciones, los bancos, las cuestiones médicas, todas las cuestiones de salud y médica, por ejemplo, todos los que desarrollan, por ejemplo, o las cuestiones relacionadas también a tecnología de información, las telecomunicaciones, los sistemas, por ejemplo, de provisión de servicios básicos, por ejemplo, el agua, la luz, el gas, la parte aeronáutica. O sea, hay muchos sectores que son considerados infraestructuras críticas y en otros países, realmente en Europa se está trabajando muy fuerte sobre eso, en Estados Unidos y en países de Asia, realmente en la protección de eso. Entonces significa que dentro de la comunidad o dentro de esa especialización van a estar protegidos o van a tener lo que se llaman herramientas para protegerse con posibles ataques cibernéticos a esas áreas, ¿no? O sea que van a estar relacionados, o sea, van a estar muy relacionados ellos en la parte tanto química como en la parte también de la parte mecánica, electromecánica, ¿no? Bien, bueno, acá un poco también creo que los chicos por ahí de acá pueden también desglosar en otras especialidades, no mencioné todas porque bueno, hay muchas, pero de ir viendo cuáles son las áreas donde pueden existir las problemáticas y cómo potenciarlos. Acá me pregunta Ariel Hernán, me dice, ¿qué conocimientos básicos serían necesarios para dar inicio? ¿Cómo poder iniciarse? Yo calculo que se debe referir a cómo hacer la transición, ¿no? De vincularse con la ciberseguridad. A verte, fíjate si ahora te podés desmutear. Ahora sí. Perfecto. Sí, para iniciar en la parte de la ciberseguridad, o en lo que venimos comentando, depende en qué se quiere especializar. Quizás por ahí nos puede brindar un poquito más de información y lo podemos acompañar o asesorar más. Supongamos que queremos en la parte de la ciberseguridad,
Como ya decía, la ciberseguridad es muy amplio. Puede ser desde una parte, desde la parte básica, creo que es el desarrollo, de hacer un curso, por ejemplo, hay muchos perfiles o puestos necesarios requeridos en el tema del desarrollo. Entonces, en la parte de programación, si a alguno de ellos le gusta la parte de la programación, es un buen lugar y es un buen camino. Supongamos que el área de desarrollo o la programación no es la que más le gusta. ¿Por qué digo el desarrollo? Porque puede empezar con cursos muy pequeños, cursos de 3 a 4 meses, y más el autoaprendizaje, y realmente ya puede aplicar para empezar a trabajar en alguna organización como junior o como trainee y empieza ya directamente a tener ingresos. Si no, puede empezar también con la parte de los conocimientos básicos relacionados al tema de infraestructura, de redes, que también se pueden hacer entrenamientos cortos, que no tiene que esperar algo a largo plazo, también para ir aprendiendo las infraestructuras y en base a eso de ir aprendiendo también de parte. Y también cuestiones relacionadas a temas de ciberseguridad o seguridad informática. Por ahí acá la carrera de ciberseguridad la ven como algo diferente, pero en realidad la parte de seguridad informática es enseñar a cómo hacer un análisis de vulnerabilidades, o por ejemplo, de cómo reconocer, por ejemplo, de cuestiones muy básicas de configuración. Esas cuestiones también las pueden empezar. Desde luego, siempre los invitamos a que empiecen con algo, con estas carreras cortas para una salida laboral, pero no dejen de ver, de visualizar las otras carreras, ¿no? Que son carreras importantes, que son las carreras directamente, las de formación profesional, ¿no? Pero bueno, hay un abanico de posibilidades realmente. También hay mucho también autoaprendizaje sobre estos temas. Realmente lo que llamamos son horas sillas sobre esto, realmente de aprender en forma permanente. Bien, acá tengo otra pregunta y se refiere, bueno, a una especialidad y habla sobre la ingeniería electrónica. ¿Qué relación tiene con esto de la ciberseguridad? ¿Cómo vincularse con la ciberseguridad y quizás desde la programación? Me ponen acá si hay algún, o si es solo por la programación quizás. Sí. En la ciberseguridad, bueno, por una parte tenemos toda la parte electrónica, tenemos algo que también lo que se llama control industrial. Hay algo o antiguamente, por ejemplo, toda la parte electrónica o la parte electromecánica estaba muy dividida. Por un lado estaba la electromecánica, estaban los ingenieros electrónicos y los ingenieros en sistemas. Estábamos divididos. Entonces, era como un mundo diferente. Éramos muy buenos amigos, pero trabajábamos en cosas diferentes. Como que no hablamos, no hablamos laboralmente, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Con el tiempo fue cambiando esto. ¿Por qué? Porque los propios sistemas electromecánicos necesitaban tener software, necesitaban tener interfaces de comunicación. Antes, por ejemplo, manejar, por ejemplo, una central, por ejemplo, una central ya sea de radiocomunicaciones o una central, por ejemplo, energética o centrales complejas, que se llaman sistemas escadas, eran sistemas autónomos, o sea, eran sistemas que los especialistas venían con su equipo y se conectaban y estaban fuera de conexión. Hace tiempo, por un tema de costos y un tema de integración también y un tema de dar protección a esos sistemas, se integró la parte tecnológica, empezó a ingresar la parte de tecnología. Y fue un tiempo bastante prolongado, porque en realidad ellos decían, si antes los sistemas no estaban conectados a Internet y no tenían problema, ahora que estén conectados a Internet podrían tener problemas. Bueno, con el tiempo lograron ser amigos y hoy por hoy la parte electrónica o toda la parte de ingeniería electrónica o electromecánica viene de la mano de la parte de tecnología, de la clásica de tecnología de información y de las comunicaciones, porque las comunicaciones siguen siendo las mismas, o sea, tanto el protocolo de comunicaciones, por ejemplo, de tecnología de información, con el protocolo de la parte electromecánica, empezaron a coexistir. Tienen protocolos propietarios y protocolos que conviven entre ellos. Entonces ahora casi la mayoría de los sistemas están interconectados. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que brindarle protección a esos sistemas, hay que analizar esos sistemas, para algunos le va a servir la parte operacional, para otros la parte más de la parte de seguridad, y desde luego ahora conviven. Y no solamente es la parte, ahí no solamente vemos de la parte de desarrollo de sistemas, sino también vemos la parte de comunicaciones, la de comunicaciones y otros sistemas más. O sea que es una gran familia ahora. Bien. Acá hacían otra pregunta que tiene que ver, bueno, con algo que tiene que ver más con, quizás un poco saliendo del foco de lo que estamos hablando y se refiere más a qué pasa con las vulnerabilidades que tenemos con las redes sociales, con nuestros datos, quizás desde ese lugar más pequeño, pero tan frecuentemente que encontramos, ¿no? Creo que es una cuestión recurrente y por eso sale la pregunta. Sí, en el tema de las vulnerabilidades existentes en las redes, independientemente de lo que son las vulnerabilidades de los propios del desarrollo o, por ejemplo, de ciertas aplicaciones,
es un tema también de concientización, ¿no? Es algo que necesitamos mucho y siempre ayudamos y colaboramos e invitamos a todos a sumarse en el tema de concientización, porque muchas veces con el tema del uso de las redes sociales no hay por ejemplo, un mensaje por ahí global con el tema del buen uso. O sea, cada uno da su mensaje que le parece más acorde o más adecuado. Por ejemplo, el uso de las redes sociales o cualquier elemento que usemos digital nosotros, tenemos que tener mecanismos de seguridad. Los mecanismos de seguridad, cuando nos referimos a los para protegernos nosotros mismos, es, por ejemplo, una contraseña. Una contraseña que sea lo bastante robusta. Cuando hablamos de robusta, no hablamos de una contraseña de 60 caracteres. Simplemente una contraseña que tenga mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Que sea una frase, puede ser tranquilamente una frase que recuerde que uno va marcando, pero sí, eso sí, que tenga más de 12 caracteres. ¿Y por qué más de 12 caracteres? Porque les aseguro que cualquier contraseña menos de 12 caracteres, sea el que conoce de técnica o conoce o toma lo que se llama una parte que es el hash, la puede codificar en menos de un minuto. Es la realidad. A partir del carácter número 13, ese minuto se convierte en 2 años. Y a partir del 14 se convierte en muchos años más. Entonces ya por lo menos una protección. Otra cuestión es el tema de no guardar o no mantener tantos las contraseñas guardadas en los navegadores. A veces son necesarias. Bueno, lo que recomiendo es utilizar lo que se llaman los administradores de contraseñas. Hay varios programitas que administran contraseñas para que cuando utiliza el navegador, abra el programa y ahí puedo utilizar la contraseña. Cuando cierra el navegador, directamente se cierra y bloquea todo eso. Otra cuestión también es no tener la misma contraseña para los mismos sistemas. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, no sé, lo coloca en una red social y capaz que esa red social después publica una base de datos, siempre hay fallas de seguridad y esa contraseña, por ejemplo, la encontraron y después se aplican directamente, no es que una persona está buscando. Se bajan las contraseñas y se los ponen en el sistema, que son robots, como si fuera robot, y van probando contraseñas por todos los sistemas de redes. Y eso es permanente. Y usar el segundo factor de autenticación. Traten siempre de usar el segundo factor de autenticación, que es usando el teléfono, una aplicación en un teléfono o que le llegue un SMS. Son mecanismos por ahí básicos para protegerse en la parte de las redes sociales, ¿no? Y de luego restringir a personas que no sean o que no quieran publicar cuestiones más privadas, ¿no? Eso hace que va a reducir bastante la brecha, porque después hay gente que tiene tiempo para hacer daño y trata de dañar, hacerse pasar por otros y empieza, por ejemplo, a mandar, por ejemplo, piezas con malware o algo para que la persona caiga y esos son los puntos de ataque. Y desde luego, siempre tratar de abrir solamente cuestiones que son de ustedes, que lleguen a ustedes, que sean conocidos y no de desconocidos, ¿no? Hay muchas cuestiones del tema de las redes sociales para protegerse y hay que estar atento. Sobre todo hay que estar atento y protegerse con las herramientas. Pero voy a interrumpir porque escuchaba atentamente a Julio. Sí. Toda su presentación. Mañana vamos a tener una charla de ciberseguridad, ¿sí? Donde vamos a enfocar más estos temas y acuérdense que hay un curso de asesores. Sí me parece muy interesante ahora que le hicieron consultas a Julio directamente sobre la temática, aunque no era el foco de la reunión, pero sí me resulta muy interesante porque todos estos temas de protección es algo que nosotros podemos asesorar, ¿sí? A familiares, amigos, eso vamos a ver mañana y sobre todo en el curso de asesores en ciberseguridad, es decir, para que estos conocimientos, más allá de que en este momento es como que Julio nos lanzó unos tips, pero que realmente esto se puede hacer una profesión y tantas personas alrededor nuestro, nuestros mismos familiares, vecinos, los comercios que no conocen cómo protegerse justamente de todos estos ataques, que es parte del curso de asesores en comercio electrónico que vamos a realizar. Vamos a empezar el jueves. En este curso ya vamos a tener un diseño de estrategias y un enfoque para hacerlo práctico, al menos en estos meses que quedan, poder hacer práctica esta asesoría en algunos lugares, que eso lo vamos a ver, va a ser muy interesante. Y porque la charla de Julio es para mostrarles realmente el espectro laboral que tiene, porque todos necesitamos el tema de seguridad con la apertura de la economía digital. Entonces, yo te escuchaba, Julio, te están sacando todos los tips. No, bueno, eso lo vamos a trabajar mañana en la charla porque la charla de mañana de Jonathan Roldán, que es un experto en ciberseguridad también, él va a comentar acerca ya de herramientas en las escuelas, en la educación, cómo se pueden en este momento proteger contra todos estos ataques y cómo lo podemos hacer de esto una profesión, ¿sí?
Realmente muy, muy interesante el tema. Estoy segura que muchos de ustedes no conocían las oportunidades en este ámbito. Me gustaría, para cerrar, que nos comentaran, sobre todo los profes, que por ahí tienen menos vergüenza que los chicos, que nos comentaran qué se llevan de esta charla, algo que se lleven, bueno, que no lo habían pensado antes, porque el objetivo de estas charlas es brindar una ventana para ver oportunidades. Y estoy segura que a Julio le va a gustar conocer qué se llevan ustedes de su charla. Por favor, no sean tímidos, porque no se han caracterizado ustedes por ser tímidos. Y entonces nadie quiere comentarle a un docente invitado, no, esto es muy importante realmente, y les voy a decir una cosa más, ya veo manitos, es parte de ser recíproco con quien nos visita y con todo el compromiso, el entusiasmo nos viene a compartir, entonces es muy importante, ¿sí? Darle esta devolución. Profe Tomás, ahí tienes, puedes deshabilitar el micrófono. Puedes abrirlo. ¿No lo puedes abrir? ¿Lo puedes abrir ya? Hola. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Inés? Muchas gracias, Julio, por la exposición. Bueno, yo soy de Puerto Madryn, de la provincia de Chubut, y estoy con los alumnos de práctica profesionalizante de maestro mayor de obra. Si bien este maestro mayor de obra está relacionado con la arquitectura, más bien, y realmente ya hace bastante que escucho, digamos, arquitectura en BIM, y bueno, me gustaría informarme más sobre eso y bueno, tratar de transmitirlo a los alumnos. Desde ya, muy agradecido por la exposición y muy interesante la clase de hoy. Bueno, muchas gracias. Sí, y cuando hablamos de arquitectura BIM, y es un concepto, por ejemplo, que salimos por ejemplo, o sea, tenemos lo tradicional y lo que se hace es acompañar, por ejemplo, otras especialidades. Por ejemplo, hay arquitectos, pueden haber diseñadores, pueden haber, por ejemplo, cuestiones que sacan gráficas, digitales, también las fotografías, o sea, medio ambientes, o sea, diseñadores de ambiente, todos ellos pueden agarrar directamente, colaborar en un sistema para hacer este nuevo modelado y este diseño. Entonces, ellos toman la experiencia y salimos de la experiencia, por ejemplo, que dicen, no, es solamente la arquitectura y la hacemos de esta forma, o por ejemplo, o hacemos dentro de la profesión lo que siempre hacemos de una manera, empezamos a incorporar nuevos talentos, nuevas profesiones y tratar de mejorar. Hacemos todo un ambiente virtual y básicamente al principio para después poder replicarlo, a ver cómo quedaría y cómo se podía trabajar. No solamente quedamos ahí, va un poquito más allá. Por ejemplo, se puede trabajar también en el tema de lo que sea todo lo que es lo que se llama, por ejemplo, la realidad aumentada. Es armar todo el modelo y directamente entonces hacer la presentación diciendo, bueno, va a quedar así, y estar viajando directamente todo en un modelado virtual para ver cómo quedaría, y cómo quedaría la obra, y cómo quedaría con el paisajismo y con todos los componentes. Y en base a eso, desde la parte gráfica y también de la parte estructural, también hacer diferentes tipos de análisis, entonces se puede hacer toda una representación directamente dentro de los sistemas para que después se pueda aprobar o no se pueda aprobar, y desde luego, y también promocionar, por ejemplo. Supongamos que tengas que hacer, por ejemplo, ustedes están haciendo ahí, trabajando en Puerto Madre, y por ejemplo, queremos presentarle un proyecto a alguien que está, no sé, en Capital. Y ahí ustedes tienen muy buenas ideas, y llevarlo a todo esto digital, y armarle hacer este viaje, este paseo a la persona que lo va a ver de acá, sería interesante. Entonces, eso es algo que la persona dice, sí, me gustó, y cuanto mejor lo presenten, de luego cada vez va a crecer más y van a tener mayor aceptación, desde luego. Es algo que se viene haciendo, y desde luego que son cuestiones que van a quedar, porque es algo que, por ejemplo, a veces no se tiene tiempo para ir a ver el lugar, y es la realidad, hoy estamos carentes de tiempo, y lo que dice, sí, puedo tener algún recorrido, un recorrido virtual, puedo hacer un paseo a ver cómo es esto. Uno ya busca más, por ejemplo, cuestiones más rápidas o más dinámicas, y quizás por ese lado puede servir. Y en el caso que necesites, por ella a través de Inés, puedo compartir información para que también lo tengas. Gracias. Gracias, profe. Profe Roberto, ¿puedes abrir el micrófono? Ahí. Buenas tardes, gracias, excelente la exposición. Estamos acá en la escuela con los alumnos. Una consulta. Mendoza, presente. Yo creo que
Perfecto, sí. Escuela Scalabrini Ortiz de Mendoza, Godoy Cruz. Una consulta, porque hay veces que falta a veces una motivación cuando alguien no baja a la tierra con números. Un especialista en ciberseguridad en Argentina, en Norteamérica, ¿de qué sueldos estamos hablando? Bien, es muy buena pregunta. Bueno, especialista estamos hablando, vamos a arrancar del perfil junior. Bueno, si decimos acá un perfil junior, acá como, por ejemplo, cuando hablamos de perfil junior, lo vamos a dividir en 3 etapas. La etapa que conoce el primer año y una etapa de 3 años y una de 5 años que ya pasando al otro punto. Acá en Argentina se está pagando aproximadamente, depende de la organización, entre 35.000 pesos a 45 o 50.000 pesos. Eso es lo que se paga en Argentina, es la realidad. No les voy a mentir, es la realidad lo que se paga acá. Pero, por ejemplo, cuando hablamos no hablamos, por ejemplo, de Norteamérica, hablamos de, por ejemplo, la cuestión es, por ejemplo, en Europa, bueno, también es porque Europa se necesitan muchos especialistas, y están pagando más o menos un promedio o sea, como base son de $1.000 como base, y de ahí la especialización. Depende, cuanto más conocimientos en temáticas tenga, va a ir creciendo. ¿Esto qué quiere decir? El conocimiento básico, pero por ejemplo, yo conozco Cloud Security. Bueno, sobre Cloud Security también hay cuestiones. Incluso ahora vamos a hacer varias cuestiones de Cloud. O son cuestiones técnicas de desarrollo o de DevSecOps, que es desarrollo, manejar en la operación y con componentes de seguridad. Y les puedo asegurar que ese $1.000 quedó muy, muy chico en comparación. Es cuanto más conocimiento vas adquiriendo, desde luego va a crecer. Acá estamos reducidos realmente a la necesidad, porque acá, por ahí, el mercado, por ejemplo, está todavía, o sea, no está tan desarrollado y siempre estamos un poquito más atrasados. Pero los invito a todos a los que estén interesados en esta temática, que bueno, que busquen en internet, van a encontrar mucha oferta realmente con temas de ciberseguridad. Y recuerden que ciberseguridad no es solamente la cuestión de romper, es muy amplia, muy, muy amplia. No sé si respondió la pregunta, Roberto. Te hago una consulta, Julio, pero ¿y esta profesión o este apoyo se puede dar a distancia o tiene que ser in situ? No, la mayoría de las especializaciones son todas a distancia, o sea, todas las cuestiones de formación son a distancia ahora. No de formación, de No, asesoría. de asesoría, no, sí, son todas a distancia. O sea, ahora, en este momento, es toda a distancia. Y es más, ya antes era a distancia y ahora todavía, con más razón. Salvo en algunas empresas donde realmente, pero son roles muy específicos, por ejemplo, ya de management o de manejo de equipos que necesitan ya directamente, pero ya estamos hablando de un perfil de semi-senior o de senior, de más de 5 años de experiencia o más de 10 años de experiencia. Eso sí, pero los demás son la mayoría a distancia. Es decir, que habría oportunidad a nivel internacional si te formas y en Argentina tienes, ¿qué espacios de formación? ¿Tienes formación universitaria? Bien, bueno, ahí respondemos 2 preguntas. La primera, sí, desde acá se puede trabajar para cualquier lugar y eso está bueno y es una buena, ahora en las plataformas eso no nos permiten, eso es lo bueno y también las empresas lo aceptan. Y en Argentina tenemos, por ejemplo, en el tema de como carrera como tal de ciberseguridad, recién ahora hay una sola carrera que está en una universidad, ahora el año que viene aparece otra carrera. Y algo interesante que es una universidad que aparentemente es una universidad que va a ser casi gratuita, como universidad gratuita, con la carrera de licenciatura en ciberseguridad. Por ahora, como tal, como ciberseguridad, con ese nombre tal cual, son las 2 únicas carreras que van a aparecer. Una que está en vigencia y otra que va a aparecer ahora. Generalmente ahora están las más clásicas, las asociadas con la ingeniería en sistemas. Pero cuando hablamos de temas de especialistas y de temas o de ciberseguridad, se pueden hacer carreras más que nada son privadas. Me refiero a aprendizajes privados. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, bueno, voy a aprender, por ejemplo, a aprender, no sé, a reconocer, hacer análisis de vulnerabilidades o voy a aprender infraestructura. Muchas de ellas son en forma privada. Después están las otras carreras, que hay licenciatura con una especialización, pero ya lleva otro proceso. Y también hay muchas también por ahí ofertas que estoy viendo, y eso lo he visto este fin de semana porque estaba buscando, porque era para regalar algo puntualmente, un regalo. Habían diplomaturas en temas de ciberseguridad, pero son diplomaturas. Pero bueno, hay carreras, pero eso son más universidades privadas. Y bueno, es una inversión que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, hay ofertas realmente para trabajar y si no, hay muchos cursos de autoaprendizaje, hay muchas becas, hay muchos institutos de ciberseguridad que son gubernamentales, por ejemplo, como INCIBE en España, como por ejemplo la OEA en Estados Unidos, u otras organizaciones que brindan cursos que se tienen que anotar para las becas
y les van enseñando a medida que van aprendiendo, ¿no? O sea, hay formas de aprendizaje. Nosotros mismos después con nuestra organización, incluso después vamos a hablar vamos a y seguir charlando contigo, Inés, sobre el tema de este tema, porque también estamos colaborando con muchas cuestiones de estas iniciativas y muchos entrenamientos de estas características. Bueno, esto es, a ver, son nuevas carreras, es muy interesante conocerlas porque es una oportunidad justamente cuando empieza un mercado, ¿sí? Vamos a trabajar con Jonathan mañana en la charla, ya vamos a ver un poco más acerca de las oportunidades de trabajo y empezamos en el curso de asesores en ciberseguridad, donde también vamos a ver muy puntualmente cuáles son las oportunidades de trabajo que en este momento existen. Este momento es un momento de inicio en diferentes carreras debido justamente al surgimiento de tecnologías y bueno, la ciberseguridad tiene que ver con el surgimiento de estas tecnologías. Pero sabes que te escuchaba y pensaba esto que es nuevo, ¿no? A la par que cuando, por ejemplo, hablas de criptomonedas que a todos nos encanta, ¿no? Y siempre decimos, para quienes creemos y trabajamos con criptomonedas, esto es un buen momento para empezar cuando todavía no hay una adopción general, cuando la adopción sea completa y bueno, la oportunidad no estará. Las oportunidades justamente hay que aprovecharlas cuando aparecen, cuando surgen las tecnologías y uno empezar a, como se dice, estar en la cresta de la ola, ¿no? A eso se le llama oportunidad, ¿no? Cuando ya el mercado está saturado de oferta. Así que muy interesante y sobre todo que se puede hacer a distancia. Bueno, vamos a cerrar. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por estar acá presente con nosotros. Vamos a seguir trabajando en el tema de ciberseguridad. Es un programa que vamos a profundizar el año que viene, en el 2022, con los alumnos y en las prácticas. Para el 2022 ya tenemos otras sorpresas y otro programa ya en la presencialidad. Así que vamos a seguir trabajando. Y para mañana tenemos a las 11 la charla que vamos a ver con Jonathan, que es el especialista con el que ya vamos a ver algunas estrategias y nos vamos a enfocar un poquito más a lo que es el mercado para empezar el curso de asesores. Pero más allá del que no hagan el curso de asesores, es muy bueno que estén en la charla de mañana porque ya con eso van a tener algunas herramientas para arrancar, ¿sí? Algunas notas muy prácticas. Así que nos vemos el martes, el miércoles. Ojo que cambió la agenda, pero tenemos a las 11 de la mañana la clase con Getnet, que es la pasarela de pagos de Santander, y les vamos a dejar un video para la evaluación de la clase de comercio electrónico. Y para esta evaluación hoy salió un posteo. Estamos en las 2 últimas semanas de comercio electrónico y ya también este curso termina la próxima semana. Así que presten mucha atención a las comunicaciones que salen por Instagram con todas las instrucciones, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos, gracias por estar y nos vemos prontito ya mañana. Gracias. Ay, no se olviden de las preguntas que en breve las publicamos, ¿sí? Las 5 preguntas para que las contesten. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias.